Mis amigos del canal, les agradecemos haber llegado hasta aquí y les anunciamos que en los próximos videos estaremos hablando de 20 mitos comunes sobre el bonsái. Uno de los mitos es sobre que los bonsái son árboles enanos naturales, que los bonsái provienen exclusivamente de Japón, que los bonsái son plantas frágiles y delicadas, que los bonsái son una forma de maltrato hacia las plantas, que los bonsái necesitan tierra especial y muy costosa, que la poda es constante en el bonsái, que los bonsái son plantas de interior, que los bonsái mueren fácilmente. Es decir, grandes mitos del bonsái que aquí estaremos desclasificando. A casi todo el mundo le gustan los árboles de bonsái. Árboles en miniatura, ¿cómo no amarlos? Son bastante interesantes. Creo que parte de ello es esa conexión con la naturaleza. Estamos hablando de pequeños árboles en miniatura, así que es una combinación de horticultura y arte. Sin embargo, parece haber muchos conceptos erróneos sobre ello. Otro de los mitos del bonsái que fui conociendo era que el bonsái se lograba por la intervención genética de la semilla. También una teoría más descabellada, que el bonsái era la transformación genética de las semillas que se esparcieron de los árboles durante la explosión de la bomba atómica. Existen otras creencias que dicen que si uno siembra una semilla de un árbol de bonsái, el árbol que nace será un bonsái. Otro mito importante es considerar que cuando uno alambra un bonsái, dobla sus ramas, corta las raíces, corta el ápice, eso le causa dolor al árbol. Muchas veces nos hemos preguntado por qué el árbol libera las hojas, por qué el árbol se le ponen amarillas las hojas y la libera en una época del año. Que el bonsái lleva un trabajo constante. Con el bonsái se logra la reducción de hojas y mantener el árbol pequeño, pero lo que no puede reducir es el tamaño de los frutos y de las flores. La naturaleza es sabia, esa es la reproducción, esa es la propagación de la especie. Y en este video, con la ayuda de la biología y de la sabia naturaleza, vamos a desmentir todos esos mitos. Amigos del canal El Rincón Abierto, hoy los llevaré a un lugar especial para aprender, para conocer la biología del bonsái. Miren aquí dónde nos encontramos, en el Jardín Botánico Nacional. Amigos del canal El Rincón Abierto, en esta bella mañana, aquí desde el Jardín Botánico Nacional, vamos a iniciar un programa muy interesante sobre la biología detrás del bonsái. Otros piensan que el bonsái, cuando uno lo siembra en la naturaleza, se quedan como árbol de bonsái. Es decir, que hay muchos mitos de los cuales vamos a desentrañar y cómo la biología explica por qué el bonsái puede ser un árbol en miniatura, por qué el bonsái no es un árbol que se maltrata, por qué el bonsái es una de las obras más bellas que el hombre puede generar copiando a la naturaleza. En la mañana de hoy, en esta cálida mañana desde aquí, desde el Jardín Botánico Nacional, estaremos conversando qué se esconde detrás del bonsái, cuáles son las explicaciones que da la biología de cómo se logran tener árboles reducidos en macetas. Cuando nos iniciamos en el arte del bonsái, solamente teníamos preocupaciones estéticas para lograr árboles bonitos, pero la vida nos llevó a conocer y a dominar la biología de los árboles, cómo lograr una rama, cuáles son los lugares donde se compresiona y para el fluido, dónde hay que podar, dónde hay que cortar las raíces, qué cantidad de raíces y cómo lograr el equilibrio de un árbol, porque bonsái es eso. Bonsái es un equilibrio energético de las plantas y ese equilibrio tenemos que dominarlo con nuestras técnicas, con nuestros artes y con nuestro conocimiento de biología de las plantas. Y para profundizar en el tema,
Sostuvimos conversación vía WhatsApp con el profesor, investigador, incansable fundador de la Escuela del Bonsai Cubana, el profesor Raciel Méndez Gómez, y un segundo bloque con el doctor Jaime Güemes, director del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Espero que lo disfruten y estudiemos más sobre ese tema. Bueno, a través de la historia, diversas culturas y así como entidades botánicas han rechazado la práctica horticultural del bonsai, alegando que, bueno, que los árboles se torturan, se introducen en especie de una cámara quirúrgica para alterarlos genéticamente, en fin. Te puedo decir que eso tiene que ver mucho con un componente subjetivo. Ya más bien eso es producto de la intuición de las personas y no basado en el razonamiento o en la observación. El tema está en que los sentimientos y las emociones de los seres humanos están influenciados por la apariencia que tienen los objetos. ¿Qué pasa con esto? Que los detractores del bonsai plantean, casi todos, o sea, los mismos argumentos, de que al bonsai se le practica la poda de raíces para dejarlo enano, pequeño, al igual que las ramas, y que la aplicación de la técnica del alambrado en sus ramas es para que el árbol tampoco se alargue, se extienda a su altura. Entonces lo interpretan como que se está torturando al árbol. Y lo que no saben, por ejemplo, que la técnica de alambrado, que es una de las técnicas fundamentales en el diseño, se emplea para posicionar las ramas en el espacio y darle forma también a las ramas. La poda de raíces es muy necesaria, ya que el árbol está creciendo en un pequeño recipiente y con el tiempo, ¿qué sucede? Las raíces en su alargamiento van perdiendo una gran cantidad de vellos absorbentes, donde único se localizan es en las puntas, y de ahí hacia atrás todas las raíces se suberizan, se impregnan de una capa de suberina que es impermeable, pero tiene cero vellos absorbentes. Por tanto, disminuye la capacidad de absorción de aguas y nutrientes, y es necesario desenredar ese esbozo radicular y cortar aproximadamente 2/3 de la longitud, y siempre con herramientas esterilizadas, con buen filo, para producir un corte limpio y preciso, y así evitar la penetración de patógenos, especialmente de hongos, en esos cortes. Plantado en un sustrato igualmente estéril. Y entonces eso provoca que alrededor de esas heridas crezcan decenas de raíces jóvenes cargadas de vellos absorbentes. Y eso estimula que el árbol tenga una mayor capacidad de absorción de agua y nutrientes, y eso se refleja en la copa. De manera tal que, bueno, la salud de las raíces, o la salud de la copa, en este caso, es un espejo de la salud del estado de las raíces. Entonces, bueno, eso es lo que hay con el tema de la raíz. Creen que realmente cuando se poda la raíz es para dejar enano al árbol. Y ahí tienen la respuesta. Al igual ocurre con las ramas. El árbol es un sistema fractal. Es un sistema basado en una geometría fractal, en un patrón de ramificación que crece primero en estructuras más grandes y después medianas y pequeñas. Pero todas esas estructuras se repiten una y otra vez y se van acortando esas estructuras. Cada vez son más pequeñas, de manera que va a tener ramas de primero, segundo, tercero hasta cuarto orden. Y es necesaria la poda para poder ramificar el árbol lo más grande que se pueda conseguir en cuanto a superficie foliar. Ya con el bonsai con muchas hojas aumenta la tasa de fotosíntesis, y eso, por supuesto, se refleja en un mayor vigor, en una mayor fortaleza y una mejor salud y condición del árbol. Por ahí está la cuestión de la negativa de algunas instituciones o entidades botánicas, personas, de estar en contra del cultivo del bonsai. Pero bueno, ahí están las frases de John Joshua Naka, quien es el padre del bonsai americano, cuando dijo que para que sea bonsai
detrás de él debe haber arte, filosofía, técnica, botánica, calidad humana. O sea, la ausencia de una de estas disciplinas puede frenar o bloquear el proceso creativo de un bonsái. De manera tal que, bueno, es ya más que demostrado las relaciones de coordinación que hay entre todas estas disciplinas. O sea, hay que estudiar botánica, hay que estudiar y dominar las técnicas y dominar también sobre todo el vocabulario artístico, o sea, conocer qué significan los principios estéticos. O sea, la estética es una perfección de la belleza, pero está dada en el conocimiento profundo de cada uno de los aspectos estéticos: línea, forma, proporción, volumen, equilibrio, armonía, ritmo, énfasis. O sea, qué significa cada uno de esos principios para poder aplicarlo en el bonsái. Pero de ninguna manera se tortura al bonsái. Y no puedo decir si el árbol siente dolor o no. No puedo estar introducirme en el alma de un árbol. Y entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir con respecto a el cultivo del bonsái en sentido general, que no es una práctica aberrante que es mala para los árboles. Al contrario, es necesario. Y lo otro, ya te decía, que es un problema de intuición de las personas, que cuando te ven aplicando las técnicas piensan que lo estás torturando. Pero bueno, pueden estar tranquilos en ese aspecto, que ya quisieran muchos árboles en la naturaleza estar como bonsái. Y desde luego, en el momento de podar las raíces, se tiene en cuenta también otro factor imprescindible, necesario, el por qué hay que realizar una operación de trasplante y recortado de raíces, y es porque hay tanta cantidad de raíces en la maceta que finalmente ya no hay espacio para los gases. El agua comienza a estancarse en la superficie y eso puede producir enfermedades fúngicas en las raíces. Y ahí que sea necesario peinar las raíces, cortar los 2/3 y agregar sustrato nuevo, un sustrato poroso, un sustrato suelto, un sustrato franco, arenoso, un sustrato que no se compacte. Y así mejoramos la salud del árbol de manera inmediata. Mejor me corriges un poco, alguna cosa, pero en general todas las células vegetales son células madre. Eso que estamos buscando en nosotros para conseguir salvar vidas, curar grandes enfermedades, hacer trasplantes, etc., lo tienen las plantas de serie. Todas las células vegetales, en el momento de su formación, no tienen diferenciación. Son células capaces de dividirse, y cuando cesa la división, en función de la parte de la planta donde acaben ubicándose, en función de las condiciones ambientales que en ese momento influya sobre ellas, acabarán siendo hoja, tallo, yema, flor, etc., por simplificarlo de alguna manera. Es decir, todas van a ser capaces de dar lugar a cualquier órgano. Y bueno, por respecto al maltrato y al dolor, no tienen sistema nervioso. Bueno, esto es una planta muy simplificada, pero que básicamente tiene raíz, tallo y hojas. Eso es de primero de primaria, es decir, eso lo sabemos todos. Lo que no sé si sabemos es, o si recordamos, es que el agua se mueve libremente por el interior de la planta en sentido ascendente, el agua aquella que llamábamos savia bruta, el agua que arrastra los minerales, entra por la raíz y, sin consumo de energía para la planta, asciende por todo el tallo, asciende a lo alto de árboles de 150 metros, que es un ascenso bastante notable. Asciende exclusivamente por la evaporación que se produce en las hojas, a través de los estomas. ¿Qué significa eso? Significa que la planta solo va a poder evaporar lo que pueda absorber, que la raíz y la copa tendrán que estar necesariamente en un equilibrio
no de volumen, que a veces están muy desequilibrados, sino de capacidades. La capacidad de absorción de la raíz ha de ser equivalente a la capacidad de evaporación de la copa. Y si la raíz, porque el suelo se seca, no es capaz de absorber tanta agua, lo que la planta producirá es una pérdida de hojas, una pérdida de la superficie de evaporación, pero se reequilibrará ella sola. Voy a ir contando características que luego aprovechan los creadores de bonsáis para su trabajo. Las raíces entran el agua y los minerales, y en la copa llega la luz y el aire. Si nos fijamos un poco más de cerca, veremos que la planta no crece por cualquier sitio. Las plantas, lo he dicho antes, crecen de modo ilimitado en altura, en longitud. Están permanentemente, a lo largo de su vida, acercándose a la luz. Y ese acercamiento se produce porque en determinados puntos, que siempre hemos llamado yemas, que sabemos lo que son, porque es un concepto bastante familiar, hay actividad celular, multiplicación celular, que en algún momento va a producir un nuevo órgano, un tallo, una hoja o una flor. Pero no se va a producir en cualquier sitio, solo se va a producir en aquellos sitios donde están las yemas. Esas yemas normalmente están en el extremo y en la axila, en la base de cada una de las hojas. Fijaos cómo aquí en medio no hay yemas y en consecuencia, en esta zona no habrá multiplicación celular. Si cortamos una de estas yemas, vemos que aparte de las hojitas, que es lo verde que vemos ahí, que protegen, dentro encontramos un montón de células indiferenciadas, os lo decía antes, que están permanentemente dividiéndose. Al ir dividiéndose, hacen que la yema se alargue y brote, apareciendo el tallo o las hojas. Si nosotros cortásemos por aquí la rama, esta yema tendría capacidad de seguir creciendo. Aquellas no, claro, estarían ya fuera de la comunicación con la planta. Y eso es lo que permite que una planta que está ramoneada, que está recomida por el ganado, por los herbívoros, sea capaz de mantenerse viva. Eso no nos ocurriría a nosotros. Si a nosotros nos comen un dedo, ya no tenemos capacidad de regeneración, porque nuestras células no tienen en todo nuestro órgano esa indiferenciación que permitiría volver a formar cualquier órgano nuevo. Nuestras células, las de los vertebrados en general, se diferencian muy rápidamente, ya en el embrión, y la multiplicación posterior va a dar solo células de hígado, células de riñón, células de músculo, células de dedo, células de piel. No va a producir cualquier célula. Y no es la pérdida de cualquier órgano. Nosotros no podríamos convertirnos en un bonsái. Si nos despellejaran, no tendríamos capacidad para generar de nuevo la piel. Tendríamos, además, tal infección, porque sí, nuestro sistema inmunitario actuaría, pero no tenemos la capacidad de frenar grandes infecciones, también sin medicamentos, como te hacía referencia antes José Pío. Las plantas, sin embargo, sí. Las plantas no han podido huir, sin embargo, tienen una capacidad de reponerse a cualquier agresión muy notable. Bueno, ¿y qué pasa con la raíz? La raíz no crece exactamente igual. La raíz crece solo por las puntas. No tiene yemas a lo largo de los tallos. No tiene tampoco hojas, claro. Y el crecimiento está solo en los extremos. Por lo menos el crecimiento normal, el crecimiento sin que medie una agresión a la raíz. Ese crecimiento es lo que permite que la raíz vaya extendiéndose siempre por la punta y luego vaya produciendo raíces laterales que a su vez van ocupando el espacio para aumentar la absorción. Esa absorción se produce en esos pelos absorbentes que están inmediatamente detrás del punto de crecimiento, y si nosotros cortáramos la raíz por aquí, bueno, en unos casos el árbol tendría capacidad de rebrotar y en otros no. Mientras que si nosotros cortamos, lo hemos visto antes, el tallo a medias, digamos,
pasa a sustituirlo, convirtiendo una nueva copa. Y también ese tejido, el cambium, es lo que va a permitir esa falsa cicatrización que tienen las plantas. ¿Por qué digo falsa cicatrización? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en una cicatrización como la nuestra, una cicatrización donde, si nosotros vemos una herida no muy importante, el propio tejido se va a reponer, acabará cerrando, nos quedará una pequeña cicatriz, pero todo el órgano volverá a estar relleno. Mientras que las plantas, como están llenas de tejido muerto, ya no tienen capacidad de reponer lo que han perdido. De modo que cuando producimos un corte como estos son células muertas, no se van a multiplicar. Solo va a haber multiplicación en esa zona perimetral que está aquí, en contacto con el cambium. Cuando nosotros cortamos una rama, la corteza alrededor sigue teniendo tejidos vivos debajo. Y esos tejidos van a seguir creciendo. Y al crecer van a generar eso que llamamos callo o labio de la herida. Y eso irá creciendo porque el árbol seguirá engrosándose y al ir engrosando irá ocupando cada vez más espacio en esa cavidad hasta prácticamente cerrarla, incluso cerrarla. Este árbol dentro de unos años tendrá los dos labios unidos y apenas veremos que había una herida ahí. Pero debajo de ella, por esa capacidad de las células de producir cualquier órgano. Bien, y si nos vamos a la naturaleza, ¿cómo se manifiesta todo esto? Bueno, hay 4 ejemplos, tampoco podríamos poner más, pero en la naturaleza todo esto se manifiesta, claro que sí, porque las plantas están sometidas al ambiente. Y ese sometimiento es un viento fuerte, continuo, que va cortando y cortando y cortando cada brote que sale. O sea, esa forma, que nosotros ahora la vemos muy lógica, sabemos que el viento viene por la derecha, que digamos, la planta se ha ido torciendo por la acción del viento, pero vamos a imaginárnosla durante 200 años. Durante 200 años esa plantita fue pequeña y seguramente cuando tenía 8 o 10 centímetros ya empezó a inclinarse. Inicialmente solo inclinada. Pero al brotar, las yemas que salían más expuestas al viento eran sistemáticamente desecadas. Y poco a poco iba adquiriendo esa forma asimétrica que permitía que la planta sobreviviera, que adquiriera esta forma que nos llama la atención, porque es que a la planta le da igual tener esa forma que cualquier otra. La única misión que tiene la planta es sobrevivir y reproducirse, acumular energía. Y hemos recorrido junto a ustedes en este jardín botánico y hemos develado en esta tarde los mitos que se esconden detrás del bonsái. ¿Qué es el bonsái arte y qué se esconde detrás de la biología del bonsái? Que tengan una buena tarde y que disfruten. Recuerden compartir, darle like, suscribirse a nuestro canal para darle más contenido